Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer gráficos estadísticos. Los gráficos que vamos a trabajar van a ser los diagramas de barras, los polígonos de frecuencias, los histogramas y los diagramas de sectores. Te recomiendo que tomes estos apuntes en la libreta, como hacemos siempre. Comenzamos. Este es el ejemplo que hemos trabajado en el vídeo anterior y esta es la tabla de frecuencias. La vamos a utilizar para hacer los diagramas. Para hacer los diagramas tenemos que tener como punto de partida la tabla de frecuencias. O sea que si os encontráis una tarea en la que os dan esto de aquí solamente, pues para hacer los diagramas tenéis que hacer lo primero de todo, la tabla de frecuencias, que en nuestro caso ya la tenemos realizada. Cuando tengo los datos así, que no están agrupados en intervalos, se pueden hacer varios tipos de diagramas. Se puede hacer el diagrama de barras, el polígono de frecuencias y el diagrama de sectores. Y tanto para el diagrama de barras como para el polígono de frecuencias se puede hacer con frecuencias absolutas o acumuladas, que ahora vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar por el diagrama de barras, que es el más sencillo de todos. Para hacer el diagrama de barras, lo primero que tenemos que hacer es unos ejes perpendiculares. En el eje vertical vamos a representar la frecuencia absoluta, f sub i. Y en el eje horizontal vamos a poner los valores de la variable x sub i. ¿Qué valores tenemos? Pues tenemos de x sub i 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que los vamos a poner aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si la variable fuera cualitativa, pues aquí en lugar de un 1 vendría la palabra, por ejemplo, autobús, moto, coche, bicicleta o fútbol, baloncesto, lo que sea, si la variable fuera cualitativa. Y para completar el eje de la frecuencia absoluta, pues me fijo qué frecuencia es la más grande. La más grande es 5, así que el máximo va a ser 5. Y aquí pues voy a ir colocando de 1 a 5. Evidentemente lo ideal es hacerlo en un papel cuadriculado como el que tenéis vosotros, pero yo pues lo voy a hacer aquí y voy a cometer el error típico de la pizarra. Y ahora vamos a construir una barra tan larga como la frecuencia absoluta. Así que en variable 1 tenemos una frecuencia de 3, así que vamos a construir una barra que llegue hasta 3. Ahora vamos a hacer el de 2. El de 2 le corresponde a una frecuencia de 5, pues entonces voy a llegar hasta 5. ¿Lo veis? He llegado hasta 5. Ahora la de 3. Pues a 3 le corresponde una frecuencia de 3, así que voy a hacer una barra que llegue hasta 3. Las barras en el diagrama de barras son iguales y siempre están separadas. El de 4 pues tiene una frecuencia de 2. Pues nada, aquí. Voy a hacer que llegue hasta 2. Y el 5 pues tiene una frecuencia de 2 también, así que esto tiene que ser exactamente igual. Voy a desplazar un poquito esta. Y de 6 pues tiene una frecuencia de 1, así que tiene que ser de longitud la mitad que estas. Las barras tienen que ser iguales. Esto es un diagrama de barras, de frecuencias absolutas. Cuando tengo el diagrama de barras hecho, puedo construir el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias se realiza uniendo el punto medio de cada barra entre sí. ¿Lo veis? Con una línea recta. Esta queda lo mismo y esta queda así. Este es el polígono de frecuencias.
También podemos hacer un diagrama de barras para las frecuencias acumuladas. Este de aquí. Vamos a hacerlo. He preparado aquí mis dos ejes perpendiculares y ahora en el eje vertical vamos a representar la frecuencia absoluta acumulada. No la frecuencia absoluta, sino la frecuencia absoluta acumulada y aquí x sub i, el valor de la variable. Bueno, pues nada. ¿Qué frecuencias absolutas tenemos? Llegamos de 3 hasta 16, así que mi eje tiene que llegar hasta 16. Voy a poner aquí, por ejemplo, 20. Así que si eso es 20, pues voy a repartir. Esto sería la mitad 10, esto sería 5 y esto sería 15. Y aquí pues voy a poner los valores de la variable que hemos dicho que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora voy a hacer barras tan largas como la frecuencia absoluta acumulada. Así que la primera barra llega hasta 3, sería así. La segunda barra llega hasta 8, así que llegaríamos hasta aquí ya. La tercera frecuencia acumulada sería 11. Y luego tocaría 13. 15. Y ahora tocaría el 16. Un poquito más alta la barra. Y bueno, pues esto es un diagrama de barras de frecuencias absolutas acumuladas. Y a partir de aquí podemos realizar otro polígono de frecuencias. Pues bien, uniendo el punto medio de cada barra con una línea recta, obtenemos el polígono de frecuencias acumulada. Daros cuenta que este de aquí es el polígono de frecuencias acumuladas y este es el polígono de frecuencias, ¿de acuerdo? Aquí he acumulado y por tanto he utilizado la f sub i mayúscula y aquí he utilizado en este de aquí la f sub i minúscula. Ahora vamos a hacer el polígono de sectores, el diagrama de sectores. El diagrama de sectores consiste en construir sectores en un círculo de amplitud proporcional a las frecuencias. Así que lo que vamos a hacer es calcular esos ángulos. Hacemos lo siguiente. Ya sabéis que tenemos que x sub i puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cojo la frecuencia relativa que es 0,19, 0,31, la estoy cogiendo de ahí, de la tabla. Y ahora, para obtener la amplitud del sector, voy a multiplicar la frecuencia relativa por 360 grados. Esto me da 68,4 grados. Esto lo multiplico por 360 grados y esto me da 111,6 grados. Multiplico por 360 grados. Como podéis observar, ya he realizado todas las multiplicaciones y aquí tengo la amplitud de cada sector. Ahora dibujamos un círculo. Este círculo lo podéis hacer con un compás, obviamente. Y en este círculo vais a ir trasladando con la ayuda de un transportador de ángulos estos ángulos. Se puede empezar desde distintos sitios. Normalmente empezamos desde aquí. Y desde aquí trazamos con el transportador un ángulo de 68,4. Yo lo estoy haciendo en este momento a ojo. Y esto sería el sector que le correspondería a la variable 1, a esta. Ahora tendríamos que hacer un sector de 111,6, que será así aproximadamente. Este sería el sector correspondiente a la frecuencia 2 y así sucesivamente. El círculo se queda completo. Yo he hecho esto en Excel, bien hecho, para que veáis cómo se queda. Bueno, a partir de este tendríamos que trazar otro de 68,
que este sería el de 3, a partir de este, o uno de 46, que es pequeñito, este sería el de 4, a partir de este otro de 46 y pico, que sería el de 5, y el más pequeñito se nos quedaría de 6. Mirad cómo queda bien hecho. ¿Lo veis? Este es el 1, este tiene una amplitud, este de aquí tiene una amplitud de 68, este es este. El de 2, que es el 31%, tiene una amplitud de 111,6. El de 3, que es el 19%, pues tiene una amplitud de 68,4. El de 4, pues tiene la amplitud de 46,8. Este también tiene la de 46,8. Este pequeñito tiene la amplitud de 21,6. ¿Vale? Esto sería lo que se os debería de quedar a vosotros si lo hacéis con el transportador. Recapitulando, para hacer el diagrama de sectores, cogéis la frecuencia relativa y multiplicáis por 360. Os da la amplitud del ángulo, que la trasladamos al círculo con el transportador de ángulos, ¿vale? Y entonces la etiqueta esta es esta. Este es el 1, este es el 2, etc. Este es el 3. Ahora vamos a trabajar con el segundo ejemplo, que es cuando estuvimos trabajando con los datos agrupados en intervalos. Esto ya fue la explicación del vídeo anterior. Cuando tengo los datos agrupados en intervalos, no puedo hacer diagrama de barras, puedo hacer un histograma. Puedo hacer polígono de frecuencias y puedo hacer diagrama de sectores. Vamos a hacer el histograma y el polígono de frecuencias. Para hacer el histograma, pues trazo dos rectas perpendiculares, que son mis ejes, y aquí voy a representar la frecuencia absoluta, f sub i. Y aquí voy a representar los intervalos, ¿vale? La variable, pero con los intervalos. Bien, me fijo en la frecuencia. La máxima es hasta 8, así que las alturas máximas van a ser hasta 8. Pues si eso es 8, en la mitad estaría 4, aquí sería 2 y aquí sería 6. Y aquí en el eje horizontal voy a poner los intervalos. Como no empieza mi primer intervalo en 0, sino que empieza en 150, voy a poner aquí una marquita porque voy a empezar en 150. De 150 a 156. De 156 a 162, de 162 a 168, de 168 a 174 y de 174 a 180. ¿Veis que he colocado los extremos de los intervalos? Y ahora vamos a trazar una especie de barras, pero no es diagrama de barras, esto es histograma, de altura tan alta como la frecuencia. O sea, este intervalo tiene una frecuencia de 4, así que voy a llegar hasta 4. El intervalo siguiente llega hasta 6. Pues pegado llegamos hasta 6. Y así sucesivamente. ¿Veis? Cada barra está pegada la una a la otra porque es un histograma y tiene de altura la frecuencia absoluta. Y por último vamos a trazar el polígono de frecuencias. Y el polígono de frecuencias, igual que antes, se realiza trazando rectas que unen el punto medio de las barras del histograma. Aquí podéis ver el resultado final. Y esto es todo, espero que haya sido de vuestro agrado y que se haya entendido todo bien. Gracias.